Así que les estamos dando la más cordial bienvenida. Gracias a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Asimismo también a aquellos que se van a reunir por la internet. Estamos continuando entonces en esta serie de enseñanzas que estamos teniendo para vivir cada vez más apegados a Cristo, para hacer las cosas que Cristo nos dice y especialmente para poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Así que vamos a ver un tema que le vamos a llamar así: y miró atrás. Y miró atrás. Cuidado con él. Retrovisor. Y esta porción bíblica está en Lucas 17, versículo 31 al 32, y es palabras directas de nuestro Señor Jesús. Vamos a leerlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no desciendan a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Vamos a hacer una corta oración. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Ilumínanos, Señor, en este día, en este momento, para que podamos percibir y apercibir lo que tú nos estás enviando como exhortación, como enseñanza, pero especialmente como precaución. Que podamos entenderlo plenamente para que nuestro corazón se llene de gozo y podamos hacer cada vez que lo necesitamos tu palabra en obra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos va a guiar a realizar cualquier actividad. Señor, permítenos estar siempre viéndote hacia el frente, estar viendo hacia tu cara, Señor, mirando hacia tu belleza, hacia tu luz admirable, y no nos permitas, Señor, ver hacia la oscuridad o hacia una humanidad caída. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te pido, en el nombre de Cristo Jesús, por cada uno de los que están escuchando y van a escuchar, para que tú llenes su corazón. Llévanos en tu palabra, Señor. Cuida mi boca. Amén, amén y amén. El contexto en que nos encontramos en este momento es una exhortación. Al mismo tiempo también lo pudiéramos ver como una recomendación y al mismo tiempo lo podemos ver como una advertencia. Si ustedes recorren todo el capítulo 17, obviamente llegan los fariseos a preguntarle a Jesús en la segunda parte, en el versículo 20, ¿cómo va a ser esto de la venida del reino? Y Jesús obviamente no les contesta en el sentido que ellos hubieran querido, porque ellos hubieran querido escuchar que la venida de Dios iba a ser en el templo de Jerusalén, en Jerusalén, y que iba obviamente a instaurarse el reino de los cielos ahí. Y automáticamente con esta venida las naciones alrededor del mundo tendrían que venir a adorar a Dios. Sin embargo, Jesús parece ser que no estuvo muy de acuerdo con esto y empezó a darles algunas claves específicamente de que la venida del hombre o del Hijo del Hombre, como él mismo se llama en Lucas, no iba a ser semejante a lo que ellos pensaban, sino que iba a ser algo muy rápido, casi no percebible. Incluso Jesús dice, mi venida será como relámpago. O sea, es decir, en un segundo. Mi venida o el reino de los cielos no va a ser como ustedes lo están esperando. Tiene que haber un acontecimiento, tiene que haber tal maldad que tiene que ser semejante a los tiempos de Noé. Y cuando venga la maldad a los tiempos de Noé, entonces será la destrucción. Y ahí es donde aparecerá el Hijo del Hombre. Asimismo se manifestarán todas las señales que el Hijo del Hombre estaría dando, obviamente Jesús en Mateo 24. Pero bueno, el tema, que es lo más importante a lo que nos queremos centrar, es que Jesús, dando en su última recomendación, dice, si usted está en la azotea, bájese sin que nadie lo vea, y si está en el campo, no se regrese, y luego le dice, acuérdese de la mujer de Lot. Y claro que todos estamos familiarizados con esto, ¿verdad? Pero quiero llamar su atención entonces. En el contexto que Jesús estaba hablando, es que el reino mesiánico había de ser totalmente espiritual y que el reino de Cristo no estaba confinado a un lugar específico. Por eso dice, el reino de los cielos ha llegado. Es decir, a donde Jesús caminaba, el reino de los cielos iba.
Entonces, era un reino espiritual. Obviamente los fariseos estaban en contra de esto porque ellos querían un reino en el templo. ¿Sí queda claro? Y esto obviamente nos hace en este momento una reflexión muy grande, porque hay muchos de nosotros que intentamos o pretendemos que la iglesia tiene que ser un lugar o la denominación tiene que ser un lugar y que la denominación o la iglesia son el lugar verdadero de la enseñanza de Dios en donde va a descender el reino de Dios. Pero si escuchamos las palabras de Cristo con todo cuidado, las palabras de Cristo nos dicen, estás en un error. El reino de los cielos ya ha bajado. El Espíritu Santo está con cada uno de los creyentes, por lo tanto, en donde está un creyente real de Cristo, y vamos a decirlo todos, amén, porque todos somos creyentes de Cristo, ¿ok? El reino de los cielos habita ¿dónde? Aquí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos habita en mí y está aquí. Entonces, esto es lo que Jesús empezó a decirles. Tengan cuidado porque ustedes quieren que yo les enseñe la cátedra de Moisés. Pero no es la cátedra de Moisés la que viene, sino que yo soy el que estoy dando el reino de los cielos a cada paso que yo doy, a cada enseñanza que les estoy dando y obviamente con cada tesoro que les estoy brindando. Entonces, el reino de los cielos, voy a decirlo esta metáfora, se empieza a abrir camino con una influencia espiritual. Es como una ola grande de mar que nadie ve cuánta destrucción puede tener porque aparentemente parece que la ola del mar es muy chiquita, pero viene con una gran cantidad de agua, pero llega el momento que cuando pega a tierra, se puede ver la gran cantidad de agua que se puede, vamos a decir, inundar todos los lugares. Y cuando inunda todos los lugares, sabemos realmente de qué tamaño era la ola. O de qué tamaño era el tsunami, como lo pudiéramos llamar. Entonces, esto es lo mismo. Jesús está diciendo, no hay nada físico. El reino de los cielos es espiritual. Y ahora aquí sí lo tiene que repetir en su corazón. El reino de los cielos es espiritual. Y tenemos que tener muy claro esto. No estamos en contra de que la gente se congregue, ¿de acuerdo? Porque la Biblia nos dice que debemos de congregarnos. No estamos en contra de que haya denominaciones, no, o sea, la gente puede poner todas las denominaciones que quiera. Ya lo hablamos de la identidad como cristianos somos cristianos, no somos otra cosa. Y si usted lo entiende en la Biblia, somos cristianos. Ok, el reino de los cielos no está en un lugar, el reino de los cielos camina en usted. Si usted creyó en Cristo y está transformado su corazón, y si ya nació de nuevo. Vuelvo a repetirlo, el reino de los cielos se abre camino en cada uno de nosotros cuando nosotros somos fieles a Dios. Y escuche lo que le voy a decir, pero no fieles a este mundo. Esto es lo que Jesús estaba comunicando en todo este capítulo. Y ahora nos llama la atención inmediatamente la azotea. Bueno, esto podemos relacionarlo rápido con lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué las personas pudieron subir a un enfermo a la casa de Pedro? Bueno, porque generalmente todas las casas en Israel tenían una escalera lateral y en esa escalera lateral podían acceder a la azotea. Por eso era fácil subir. Por eso lo pudieron subir, ¿verdad? Entonces, esa azotea, Jesús dice, si tú estás ahí, ¿qué tienes que pasar? No regreses a tu casa. ¿Qué te está enseñando el Señor en este momento si te dice no regreses a tu casa? Y si dice, ¿estás en el campo? No regreses a tu casa. Pero la advertencia siguiente que dice, recuerda, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Esto regularmente se puede enseñar de una manera simple. Imagínense que su casa se está incendiando, Dios no lo quiera. Y usted está viendo el incendio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Meterse y correr a ver si rescata algo? ¿O será más importante rescatar su vida y la de la familia? Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Lo más importante es que la familia esté a salvo. Que todos los miembros de la familia queden rescatados ¿del qué? Del fuego. En este caso estaríamos hablando que queden rescatados ¿de dónde? Del infierno. Pero ahora, note lo que le voy a decir. Si empieza a arder la casa y se quema completamente, ¿a qué regresaría usted a la casa? ¿A buscar entre las cenizas? ¿A buscar lo que usted más ama? ¿A buscar sus recuerdos? ¿A lamentarse? ¿A qué regresaría a su casa?
Jesús dice, no tienes por qué regresar. No tienes por qué regresar. Y aquí está una práctica que nos está diciendo Jesús, porque la podemos ligar en la Biblia. Este mundo se va a quemar. Todas las cosas materiales van a quedar destruidas a través del fuego. Es decir, nada va a quedar correcto. Todo va a quedar destruido. Aquí hay una gran práctica que Jesús nos está enviando de empezar a desapegarnos de las cosas materiales. Ahora lo voy a decir yo metafóricamente. ¿Usted regresaría después de haber salido del mundo a buscar en las cenizas del mundo? ¿A buscar qué tesoros ha dejado en el mundo? ¿O será más interesante haber participado cuando estaba el fuego de que su familia, sus hermanos, sus amigos no pasen las llamas del fuego eterno o del castigo? Es una reflexión muy profunda. Pero Jesús en palabras generales nos está diciendo, si están descuidados, yo voy a aparecer como el relámpago. ¿Se dan cuenta? Dice, aparecería como el relámpago. Si se dan cuenta, es un símbolo del fuego. Voy a venir como ladrón en la noche, dice Jesús, cuando nadie lo espera. O sea, es decir, Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que estar apercibidos de que deben abandonar el mundo, deben abandonar sus cenizas antes de que yo llegue. ¿Cuántos de nosotros ahorita pudiéramos hacer una evaluación y decir de todos los tesoros materiales que tengo, o sea, esto no quisiera dejar? Si se estuviera quemando su casa, ¿por qué correría? Jesús dice, no debes de mirar atrás, deja todo y ven y sígueme. Esto es salvar tu vida, porque Jesús te está poniendo el medio de salvación. Si te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo, Jesús nos está indicando, no busques los tesoros materiales, busca los tesoros celestiales, porque los tesoros materiales se van a estar en ruinas, en cenizas y se van a terminar en este mundo. Entonces esto ya se convierte en un recordatorio más que en una precaución. Y la gran pregunta entonces para nosotros, ¿qué significaría entonces mirar atrás? ¿Por qué es bueno atrás mirar y ver tus recuerdos? ¿Por qué es bueno recordar lo que aprendiste en la escuela? ¿Por qué es bueno recordar las experiencias? Pero que realmente la Biblia nos está diciendo que tengamos cuidado de no mirar atrás, especialmente con referencia de la esposa de Lot. Mis hermanos, el reino de los cielos es espiritual, no material. La iglesia no se construye por edificios, la iglesia se construye por personas. ¿La iglesia se construye por templos materiales? No, por templos espirituales en cada una de las personas que han transformado su corazón. Y aquí, realmente nosotros como creyentes tendríamos que pensar, si usted y yo queremos realmente mirar a las cenizas del mundo. Es más, de hecho hay algunas culturas. A mí me ha tocado interactuar con varias culturas debido a mi trabajo. Entonces vienen de Cuba, vienen de Chile, etcétera, ¿no? Diferentes personas a las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Y hay un dicho popular cubano que encaja mucho, y ellos no son muy bíblicos, ¿de acuerdo? Pero dice, para atrás ni para coger impulso. Y parece que Jesús nos está diciendo que para atrás no volteemos, ni para siquiera recordar.
mucho menos para tener una actividad de coger impulso. Entonces, ¿les parece bien si vemos cuáles son los efectos espirituales por mirar atrás? ¿Les parece bien? Efectos espirituales por mirar atrás. Y el primer efecto espiritual que vamos a tener nosotros si miramos atrás es que te inmoviliza, te mata, y voy a agregar una más que no va a estar en sus notas, te hace dudar, te hace dudar. Y quiero que ponga muy claro en su corazón, si el reino de los cielos está con usted, entonces todos se lo tenemos que dejar a Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios tiene que venir. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos tenemos que mover. O sea, tenemos que hacer actividades y trabajo porque estamos ordenados para hacerlo. Pero bajo la dirección de Dios. En la reflexión que estamos hablando aquí, obviamente Jesús nos está diciendo, ¿recuerda a quién? A la mujer de Lot. Y en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ángeles le hicieron una advertencia a la familia de Lot antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Y note que esta familia ya había sido seleccionada para la salvación. Voy a volver a repetir por si no me escuchó. Note que esta familia ya había sido seleccionada para la salvación. Y dentro de esto pudiéramos comparar también la familia de Noé, o Noach en hebreo. ¿Ok? Ya estamos comparando, o sea, la familia de Noach fue salva en el momento en que Dios decidió que fuera salva y se construyó el arca, etcétera. Ustedes ya saben toda la historia, se metieron los animalitos, anduvo un año en el mar y obviamente la familia se salvó. Aquí ya está siendo seleccionada esta familia para salvación. Note porque cuando hablamos de la elección, Lot hizo algo para ser realmente sacado de su pecado que estuvo en Sodoma y Gomorra o de lo que estuvo sus hijas. No, o sea, fue la pura gracia de Dios que decidió que Lot tenía que salir con vida y su familia de la ciudad. Sin embargo, al igual que Adán y Eva, y estoy conectando algunas partes de la Biblia porque a veces lo dejamos por un lado, se les recomendó solamente hacer una pequeña instrucción. No comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sin embargo, comieron, se tuvieron que abrir las puertas del Edén para que salieran del Edén y se tuvieron que cerrar con ángeles, pero más bien con ángeles hasta con arcángeles, ¿verdad? Entonces, entendamos entonces que había una pequeña instrucción, era todo lo que tenía que seguir cuando ya estás en el contexto de salvación. Note lo que dice Génesis 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, ¿quién los llevaron? Los ángeles. Fíjense qué interesante, ¿ok? Los ángeles se encargaron de llevarlos rápido. ¿Por qué? Porque no podían caminar tan fuerte y tan rápido como vendría la destrucción. Escapa por tu vida, dijeron. ¿Escapa por qué? Por tu vida. No mires tras ti. ¿Cómo? No mires atrás. Ni pares en toda esta llanura. Y luego fíjate lo que dice. Escapa al monte, no sea que perezcas. Obviamente la sentencia ya estaba dada. Voy a repetir nuevamente. La familia tenía un indulto. Ya estaba indultada por parte de Dios. Solo habría que seguir una pequeña instrucción. ¿Cuál era? No mires atrás. La instrucción era sencilla entonces. Si miras atrás, te mueres. Al igual que Eva y Adán. Si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Nótese que, sin embargo, esa pequeña instrucción fue ignorada por la mujer de Lot. Vea lo que dice Génesis 19, versículo 25 al 26. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. De hecho, en la actualidad, mucha gente va y busca como un tipo de monte ahí en Israel y dice que esa es la mujer de Lot y que ahí quedó la estatua de sal. Bueno, si realmente fuera una estatua de sal, como lo dice la Biblia, pues la sal a través del tiempo se destruye por la misma agua, por las mismas lluvias, es decir, no puede haber tal cosa. O sea, pero imaginativamente mucha gente dice que ahí está la mujer de Lot. Ahora, note que la mujer de Lot se inmortalizó, mis hermanos. Casi todo el mundo, conozca o no conozca la Biblia, sabe de la mujer de Lot y sabe que la mujer se hizo sal. Y sabe que la mujer se hizo sal, ¿por qué?
porque miró atrás. No, porque desobedeció la orden divina de Dios. Ahora, si usted nota cómo queda una estatua de sal, se paraliza. Cuando usted no está en una situación que se está acordando de cosas difíciles de su vida, en las cuales usted cree que dañó a alguien, ¿qué puede pasar? Se paraliza. Si usted cree que hizo un problema fuerte a alguna persona, que incluso le quitó un prestigio, un privilegio a una persona, y reflexiona profundamente sobre su error, se paraliza. Ya no puede continuar. Ahora, no estoy diciendo que usted no lo deba de hacer. Por el contrario, qué bueno, y si tenemos capacidad de poder ir a pedir perdón o disculparnos por nuestros actos, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero aquí también dice que usted puede estar viviendo una vida en el recuerdo. Mucha gente, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una persona y dice, es que yo no pude ir a la escuela porque me casé. Y mi sueño es ir a la escuela. Pero ahora, desafortunadamente, como estoy casado, tengo que trabajar, mantener a mis hijos y mi sueño ya no se puede hacer realidad. Ahora, note lo que le quiero decir. Esta persona no está disfrutando a sus hijos. No está disfrutando su matrimonio. No está disfrutando su trabajo. ¿Por qué? Porque está mirando atrás lo que dejó. ¿Qué dejó? La escuela que deseaba. Si notamos esto, es muy importante. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu presente por atender tu pasado. Eso te paraliza. No te deja ir a pensar, ok, ¿de qué manera puedo agarrar un crédito por cada semestre y posiblemente en 10 años vuelvo a ser un profesional y retomo mis cosas? O sea, es decir, ¿pasar a dónde? Adelante, no mirar atrás. Entonces muchas veces el mirar atrás simplemente nos inmoviliza, nos mata, nos hace dudar, no nos hace salir adelante. Y lo peor es que te quedes en el mismo lugar por toda tu vida y sigas 85 años, 90 años o 120 años en el mismo cuento. ¿Te digo una cosa? No estás viviendo. Por eso Jesús nos da una gran recomendación. Recuerden a quién, a la mujer de Lot que miró atrás y que murió. Y nosotros podemos morir no solamente físicamente, sino podemos morir emocionalmente. Imagínense que pasáramos a la historia como la mujer de Lot. Por desobediente, es recordada como una estatua de sal. Y que nuestra vida no tenga ningún sentido. Y que por desobedientes no tengamos nada en este mundo al final de nuestros días. Y cuando nos presentemos al Señor, le tengamos que decir, no hicimos nada. Porque estábamos paralizados. Estábamos mirando atrás. Fíjate qué hermosa vida tenía en México. Me echaba mis frijoles, mis huevos, mi salsa entomatada. Y aquí todo es de lata. Hasta los huevos ya son de lata. Mis hermanos, eso quedó atrás. Quizás si vas a México ahora y tienes la oportunidad de ir, probablemente vas a encontrar también comida de lata. No hay cambio. Pero seguimos en el corazón entrampados. Yo ahora que tuve la experiencia de ir a México después de 12 años, me di cuenta que no conocía lo que ya conocía. Que no era igual. O sea, la ciudad no se esperó a que yo regresara para seguir igual. La ciudad evolucionó. Y si la ciudad no se esperó a que yo regresara para seguir igual, quiere decir que yo tengo que seguir y poniendo mis pies hacia adelante. Y entonces tenemos que pensar, mis hermanos, muy claros, por lo que estamos hablando, es que, ¿qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot? Quizás usted tiene un montón de respuestas, ¿verdad? Y quizás le han enseñado un montón de cosas. Así que yo solamente voy a recapitular las que mentalmente, humanamente pudiera uno hacer, porque realmente la Biblia no nos lo dice. Pero bueno, me voy a arriesgar un poquito, que usted puede tener algunas otras, y claro que sí, puede comentarlas con todo gusto, y comentarlos con los hermanos. Pero la primera que puede pasar, que es la más común en todo el ser humano, volteamos atrás por curiosidad. Porque queremos saber qué está pasando.
porque queremos tener una idea de que realmente lo que me han dicho es cierto. ¿Cuántas veces cuando a usted le dicen, es que mire, el acontecimiento es así, ¿qué dice usted? Yo quiero ir a ver. ¿Y por qué quiero ver? Porque tengo curiosidad. Quiero comprobar. ¿Por qué quieres comprobar? Porque tienes curiosidad. Entonces es algo muy común en el ser humano, que imagínense ustedes que en un lugar donde todo está bien, en donde las ciudades no han sido destruidas celestialmente, ¿ok? Fíjese el contexto, que nunca Dios ha hecho un juicio directamente sobre una ciudad, que de repente venga una persona y les diga, yo soy ángel y saben que váyanse rápido de volada a este lugar. ¿Por qué? Porque vamos a destruir con fuego esta ciudad. ¿No les daría curiosidad? Probablemente sí, pero aquí es donde vamos aprendiendo algo. Aplíquelo, mi hermano. La curiosidad no va por arriba de la ley de Dios. Si Dios te dice no lo hagas, no lo hagas. La curiosidad no puede ir por arriba de la ley de Dios, mucho menos de una ordenanza tan seria como le estaban dando a la mujer de Lot. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidarnos aquí, mis hermanos? Cuidarnos de nosotros mismos. Cuidarnos de nosotros mismos, mis hermanos. Tener mucho cuidado de nosotros mismos, porque podemos caer en la curiosidad. Y en un dicho de Proverbios 575,000 dice que la curiosidad mató al gato. Así que somos sensibles, ¿verdad?, a que hay algo curioso y nosotros queramos saber. De hecho, si usted escucha generalmente un ruido muy fuerte en la carretera y se escucha paz y golpea, y que la curiosidad es saber qué pasó, ¿verdad? Es más, a mí me da mucha risa esto. Van algunas ambulancias, a veces los bomberos, van a toda velocidad, y la pregunta que hace mucha gente, porque la he escuchado, y entre esas también lo hacía yo, es ¿qué pasó? Como que si me fueran a decir, hay cientos o millones de ambulancias en este momento moviéndose, pero nosotros tenemos la curiosidad, ¿qué pasó? ¿Fue cerca de aquí? ¿Qué fue, una balacera? ¿O qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué pasó? Entonces probablemente la mujer de Lot, más que desobediente, quería ser curiosa. Quería comprobar que las cosas eran así. Mis hermanos, como cristianos, no podemos ser curiosos. Si la Biblia nos dice, aléjate de ahí, aléjate. Si te dice, no lo practiques, no lo practiques. Siguiente posibilidad, porque sus sentidos estaban perturbados. Yo quiero pensar, cuando la persona empezó a escuchar que todo se caía, pa. Imagínense los ruidos que tuvo que haber habido. El calor que ha estado, o sea, se perturbó y probablemente sin quererlo volteó atrás. Por otro lado, pudo haber olvidado algo importante de sus propiedades. Y lo que hemos platicado ahora en este momento, su casa se estaba quemando y ¿qué dijo? Vamos a sacar algo de las cenizas. La siguiente, que es la que más los teólogos concuerdan, es que era una mujer incrédula. Al haber estado expuesta tanto tiempo al pecado, ha de haber dicho, no creo que esto vaya a pasar. La última, que a muchos nos pasa por desobediencia e indolencia. ¿Qué me puede pasar si lo hago? Ay, no es cierto que Dios castiga. No es cierto que Dios está escuchándonos. No es cierto que Dios está llevando el mundo. Vean toda la gente que se está muriendo. Mis hermanos, si Dios dice, Dios cumple. Ahora quiero decirte, la razón no es vital, pero el resultado sí. Y aquí nos está diciendo claramente que si Dios te está diciendo que te alejes del pecado, y si Dios ya te puso indultado como familia, y te está diciendo que vas a ser salvo de la destrucción, del pecado, de Satanás, de la maldad, no voltees atrás. A cada uno de nosotros Dios nos ha dicho que somos salvos y que por su gracia vamos a estar con Él. Por lo tanto, ninguno de nosotros queremos volver atrás al viejo hombre. En general, si te puedes dar cuenta, cuidado con la curiosidad
Cuidado con la desobediencia. ¿Cómo hacemos un mejor chisme, mis hermanos? Cuando hacemos una investigación del caso, ¿verdad? Y el mejor chisme cuando hacemos una investigación del caso es que todos nos reunimos para cada uno aportar lo que pasó. Cuando se nos ordena que no debemos hablar de los demás, especialmente que no debemos de andar chismeando, según lo dice el libro de Levítico, ¿verdad? ¿Te puedo decir esto? ¿Has dejado de cumplir tus sueños? ¿O no los pudiste cumplir? Quizás no fuiste lo suficientemente inteligente o lo perceptivo o probablemente lo persuasivo o lo persistente para llevarlos. Bueno, déjame darte una noticia. Si estás escuchando aquí es que porque tu vida ha decidido Dios que sea así. Y que tú tienes que ver, por gracia de Dios, que tu vida puede mejorar. Y aquí es cuando la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Empieza a orar para que Dios te dé esa vida que tú necesitas, que tú quieres, si está conforme al plan divino de Él. O sea, tú no eres en este momento alguien que está desechado. Tú eres una persona que Dios está construyendo y está reforzando. Lo que necesitamos es ponernos en sus manos. No te quedes paralizado, no te quedes paralizada. No te quedes en el pasado, no te quedes en lo que no lograste. Mejor mira hacia adelante para que puedas hacerte vivir a ti mismo y hacer vivir a los demás. Porque imagínense qué amargura de vivir con una persona frustrada todos los días. Amargura, porque le vas a alimentar amargura a los demás. No lo puede lograr. Hay gente que me dice, es que soy paralegal porque no pude ser abogado. Está bien, por lo menos eres algo. Lograste algo, eres paralegal. Es un trabajo digno. Ahora nadie te impide que no seas abogado. Ruégale a Dios si ese es el plan y propósito que quiere para ti. Alguna vez cuando yo estaba en la iglesia, yo tenía la intención y quería definitivamente poder regresar a una iglesia. Y en un sueño, ustedes saben que a veces en los sueños Dios me ha dado ciertas revelaciones y no es diario, ¿ok? O sea, ya cada vez, de vez en cuando Dios me revela algo por sueños. Y en ese sueño, Dios me dijo, no regreses para allá. Y me acordé de esta escritura. Hay veces que Dios no quiere que regresemos atrás. No. Hay cosas en las que ya terminaste el plan y ya no puedes regresar atrás. Ya participaste del plan que Dios quería para ti. Por eso Pablo dice que tiene que verse hacia adelante. No te mueras en recuerdos, no te mueras en deseos, no te paralices, no te quedes en la curiosidad, sigue adelante, no regreses al mundo. Vamos al siguiente punto, te puede llevar a la destrucción, especialmente a la destrucción espiritual. En Proverbios 26, versículo 11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hay veces que nosotros estamos haciendo supuestos cambios de apariencia, ¿correcto? Y esos cambios de apariencia se ven bonitos, o sea, se ve algo diferente. Cambiamos, remodelamos nuestra casa, ponemos nuevos muebles. ¿Por qué no cambiamos nuestra ropa? ¿Por qué no bajamos de peso? Cambiamos nuestra comida, queremos hacerlo más saludable. La pregunta, ¿es en serio que tú quieres cambiar? Bueno, esto es lo mismo que nos está diciendo el Evangelio. Muchas veces no quieres cambiar. Quieres seguir gozando de lo que ya tienes, pero quieres que los demás vean que sí quieres hacer un cambio. Entonces, el problema no es que Dios falló, sino es tu comportamiento personal fallido hacia Dios. Pero nota que lo que está diciendo la palabra de Dios en este momento, tarde que temprano vas a regresar a tu estado original. ¿Por qué no es bueno volver atrás? Porque si regresas atrás, estás regresando a confirmar que no eres, aquí dice la Biblia, más que como un perro que vuelve a su vómito.
el apóstol Pedro amplía todavía más esto. Y nos dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque no es el problema que ahora la palabra te haya sido revelada, sino que el problema ahora es la responsabilidad que estás adquiriendo a través de que la palabra se te fue revelada. ¿Sí entienden eso? Yo no lo entendí al principio, pero al que más se le da, más se le demanda. Y esto ya no importa si tú conoces o no conoces del Señor. Vas a conocer cuál es el plan de Dios. Entonces no puedes declararte ignorante ante Dios. Vean lo que dice Pedro en 2 de Pedro 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos su postrer estado y viene a ser peor que el primero. ¿Cómo viene a ser peor que el primero? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás. ¿Otra vez qué? Después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y esto ya lo agrega Pedro, ¿ok? Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Algunas otras traducciones lo dicen en el lodo, ¿verdad? Como usted se está dando cuenta, Pedro nos está diciendo que tenemos un grado de contaminación pero muy alto, ¿cierto? Pero ¿cuál es el gran problema? Que ahora no te puedes declarar ignorante. Mi hermano, ya no te puedes declarar ignorante. Conoces la palabra de Dios. Y se dan cuenta, esto mismo pero lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional para hacerlo más claro. Dice en 2 de Pedro 2:20, Nueva Versión Internacional: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos y terminan en peores condiciones que al principio. La contaminación en este mundo indica metafóricamente que los desechos tóxicos los podemos entender como venenos y vapores que echan a perder todo. ¿Qué es lo que empieza a echar a perder la comida? Las bacterias. Y las bacterias empiezan a hacer vapores. Mis hermanos, todo huele mal cuando se empieza a echar a perder. Todos los venenos tóxicos, incluso si usted está oliendo el smog, huele mal. Consecuentemente, vean el mensaje tan grandote que nos está mandando Pedro entre líneas. El mundo tiene un olor a muerte para todo el que no conoce a Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un lugar donde hay una persona muerta, o donde hay un perro muerto, o donde hay algo muerto. No quieres estar ahí. Este es el mensaje. Si tú estabas en la contaminación del mundo, si estabas en la contaminación de las cosas que huelen mal, ¿por qué quieres regresar ahí? Quiero decirte que esto es mi punto de vista. Nadie en sano juicio dejaría un olor agradable. Y Dios es el olor agradable. La muerte, el pecado y la perdición es el olor putrefacto, lo contaminado del mundo. Nadie quiere regresar a lo que está echándose a perder, a lo que está contaminado. Mas, sin embargo, estos versículos bíblicos dicen, hay gente, hay personas que le gusta la contaminación. Por ejemplo, a la gente que le gusta la apostasía, que son maestros que enseñan a refugiarse en el engaño de la religión, a denominaciones que no son de Dios. Hay gente que tiene enseñanzas permisivas que van atacando la vida en santidad.
Hay personas acomedidas, entusiastas, pero no convertidas o nacidas de nuevo. Hay gente que les agrada el evangelio de la gracia, pero por desgracia no les agrada la obediencia y la justicia de Dios. Hay gente que adquiere conocimiento para debatir, pero no para instruir. Hay gente que busca pretextos para justificar su comportamiento y salida de la iglesia, más que tratar de mantener la armonía en la iglesia. Toda esta gente está en la iglesia, pero está mirando ¿a dónde? Atrás. La razón es sencilla, no están convertidos. O sea, Pedro nos está diciendo que estas personas están dirigiendo su juicio más grande que antes, porque no están reconociendo la gracia de Dios. Esto lo explica de manera similar el libro de los Hebreos, en Hebreos 10, versículos 26 al 27, y dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los ¿qué? Adversarios. Si después que conoces a Dios no te queda más que enfrentar al juicio si vuelves atrás. Como te diste cuenta, lamentablemente todas estas personas tienen enseñanzas verdaderas de las Escrituras, pero han optado por rechazar el Evangelio de la gracia y se levantaron en contra de la iglesia, o simplemente han estado en contra de Dios, o simplemente no quieren seguir la instrucción de Dios porque no tienen temor de Dios y tienen un pie en el mundo, solamente esperando cuándo van a regresar o tener el pretexto necesario para regresar al mundo. Este periodo, obviamente, lo único que hace es aumentar más el castigo porque vas a conocer más de la palabra de Dios. Tengo que decirlo esto, aunque yo sé que esto molesta, pero mucha gente llega a la iglesia únicamente para gratificarse a sí misma, para poner sus dones de músico, de predicador, de lo que usted quiera. Pero realmente no es porque ama al Señor, no es porque ama la palabra, sino porque quiere gratificarse en que los demás le alaben o le aplaudan sus grandes hazañas. Pero lo que se están dando cuenta ustedes, si vas a volver al mundo, vas a volver con un gran juicio de Dios. Vas a regresar a lo que huele feo, a lo que apesta, a lo que está contaminado, cuando estás en la virtud admirable de Dios. Regresar atrás es tanto como, voy a ponerlo en este tipo de comparación, tomar una cerveza sabiendo que es un sabor amargo, que no te agrada, pero que quieres quedar bien con los demás, y aparte de eso, eres consciente de que puedes regresar a ser un borracho. Vamos al 3. No eres apto para trabajar en el reino de los cielos. Si tú volteas para atrás, no eres apto para trabajar en el reino de los cielos. Y como esto ya lo hemos estudiado, voy a ir un poquito más rápido. Vamos a Lucas 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el contexto de estas escrituras, yo encuentro 3 comportamientos, ¿ok? Y esto es una clasificación personal que yo he hecho, que me sirve únicamente para orientarme a mí mismo de cosas que no debo de hacer. Y si de repente me siento en esas áreas, tengo que tener cuidado. Y el primero que encuentro es al entusiasta y acomedido. Habemos mucha gente entusiasta y acomedida que cuando vemos una situación queremos participar de ella. Pero no estamos calculando las cantidades de gastos y el compromiso personal que tuviéramos que tener. Nuestros pensamientos son precipitados o empezamos a calcular que nuestra decisión va a ser la correcta. De hecho, que nuestra decisión va a ayudar a los demás y puede ser hasta una decisión proactiva. Así que este primer contexto en el que se encuentra este versículo bíblico que acabamos de leer, lo vamos a regresar para decir o ver que una persona se ofrece ante Jesús. Con eso, siendo entusiasta, yo te quiero seguir. Yo quiero ir en tu camino. Me gustaría participar de lo que tú haces. ¿Es correcto?
Entonces todos los entusiastas tenemos esa situación, ¿verdad? Siempre queremos participar, pero no medimos con la precipitación que estamos teniendo en nuestro corazón y mucho menos la espiritual. Y vea lo que dice Lucas 9, versículos 57-58. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo él? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y aquí aprendemos dos puntos muy importantes. Número uno, si se da cuenta, lo que Jesús le está diciendo, el ministerio no es un juego, el que me sigas no es un juego, sino es una responsabilidad total de vivir bajo la gracia de Dios, independientemente de las comodidades. Escuche, independientemente de las comodidades. Si usted quiere ser ministro, no sea entusiasta. Tiene que pensar que usted va a vivir bajo la gracia de Dios, y bajo la alimentación total de Dios, y que es lo más importante, bajo las comodidades que Dios le dé. Pablo hace muy clara esta condición. Filipenses 4, 12 al 13. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo. Y por todo esto estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya una vez estudiamos esta escritura. Así que todo lo puede en Cristo porque le fortalece, porque usted está bajo la gracia de Dios. E independientemente que esté rico, esté pobre, tenga necesidad, haya comido, no haya comido, esté sano o no esté sano, usted siempre tiene que estar bajo la gracia de Dios. Y esto es una convicción que únicamente el Espíritu Santo de Dios le da a través del nuevo nacimiento. Así que si uno es entusiasta, pues probablemente no se va a conservar en ese lugar. Pero hay otra condición entonces que nos dice en esta escritura. No es solamente una aplicación para ministros, porque obviamente Jesús está diciendo, ¿recuerden a quién? A la mujer de Lot. Así que para todos aquellos que no estamos en el ministerio de Jesucristo, Jesús nos está diciendo, empiécese a preparar, ¿de qué? Para dejar las cosas materiales, para dejar la vida terrenal y para empezar a vivir en la vida del reino de Dios. Esto es un entrenamiento necesario para todos, mis hermanos, para todos. Una vez que usted y yo llegamos a conocer el Evangelio, Dios nos liberó de las redes de la maldad, del pecado, de Satanás, del juicio. Y de hecho nos libera de su propia ira. Todo esto es a nivel espiritual. Así que nuestra motivación debe de estar en el Creador. Y este hombre no pudo verlo. Este hombre no vio que la motivación era Cristo. La motivación para él era lo que estaba alrededor de Cristo y lo que él podía hacer. Así que si tú quieres participar de ser un cristiano real, te voy a dar este consejo. No te asomes a las ventanas del mundo, ni huelas el olor del mundo, porque eso quiere decir que todavía estás viviendo en la carne. Mas si la presencia de Cristo está en ti, vas a vivir para Cristo y ahora sí vas a poder declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin embargo, pues obviamente con lo que podemos estar viendo en este ejemplo y en este contexto, con los entusiastas, yo recuerdo este ejemplo, ¿no? Un pastor de Mexicali, vino una persona a visitarle, predicó y luego le dijo, mira, mejor métete más al instituto bíblico, hazte pastor y te vas a hacer rico. Jesús dice muy claramente, en la vida espiritual real, yo no tengo ni siquiera dónde poner mi cabeza. Es decir, el valor del mundo no sustituye mi labor. El valor del mundo no sustituye el propósito por el cual Dios me envió. Así que yo pienso que nadie que crea en Él, siendo llamado al ministerio o simplemente siendo llamado a ser cristiano, dudará de seguirle independientemente de la cantidad de dificultades o problemas que se puedan enfrentar.
Y esto recordemos lo que dice Romanos 8, versículo 35 al 36, pero lo quiero leer en la versión de Dios habla hoy. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa de ti ya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Mis hermanos, nada separa de Cristo al que verdaderamente ha visto a Cristo, conoce a Cristo, vive con Cristo y el Espíritu Santo mora en él. El segundo personaje que yo veo es el arraigado. Y el arraigado sí fue llamado por Dios. El arraigado sí fue llamado por Jesús. Pero le pidió Jesús que saliera de su zona de comodidad. Pero al parecer el arraigado, sus raíces estaban muy fuertes y tenía la necesidad de mantener una casa segura y tener una casa con todos los cumplimientos de la ley. Vea lo que dice Lucas 9, versículos 59 al 61. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Como ya hemos explicado esto, solamente quiero referirme a decirles que aunque no se niega con el Señor Jesús, no responde con una obediencia incondicional a Cristo. ¿Se da cuenta? Pone sus condiciones. En su familia hay prioridades que cumplir. Consecuentemente, el arraigado tiene que quebrar las raíces para poderse mover. Mis hermanos, tenemos que quebrar raíces de la familia. Hay veces que la familia, porque venimos cambiando de religión o porque venimos teniendo otra vida, la familia no nos cree. Pero nosotros tenemos que decirle a la familia, nosotros hemos salido de este mundo para estar con Cristo. Nos estamos moviendo a ver a Cristo, a vivir con Cristo, a caminar con Cristo, y eso es una vida hacia adelante. No me voy a mover atrás nuevamente a los lugares que yo he estado. Ahora se da cuenta, Jesús le dice, deja que el muerto entierre al muerto y tú ven y predica la palabra de Dios. O sea, Jesús le está diciendo, es urgente que tú vengas y te incorpores ¿a dónde? Al ejército ¿de quién? Del Señor. Pero no te quiero pasivo. No te quiero pasivo, no te quiero aquí nada más leyendo la Biblia, orando. Te quiero activo, te quiero predicando la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice este amigo arraigado? No, Señor, no, Señor. Tengo que atender primero a mi familia. Esto evita que tú y yo participemos en el reino de Dios. Así que si nuestros comportamientos, como lo podemos ver ahorita, es un comportamiento de una persona arraigada o de una persona que no tiene así como muchas ganas de participar con el Señor, o somos muy entusiastas, pero hay otro todavía más que yo le llamé el condicional. Y este hombre está dispuesto, pero siempre va a tener un pero. Porque las cosas las quiere hacer como la persona las quiere, no como las puede tener. Y vean lo que dice en Lucas 9, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí hay una afirmación, pero nuevamente, si se da cuenta, está fallando en la obediencia incondicional a Cristo. No está respondiendo al llamado. Hay un pero. ¿Y el pero es poner orden en los asuntos divinos? No, es en sus asuntos domésticos. Pero si recordamos, la Biblia nos dice que todo lo que tiene que ser prioritario es Dios. Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura o será añadido. O sea, la atención no es ninguna. O sea, tú tienes que buscar a Dios y Dios se encarga de lo demás. Y esto te provoca obviamente una situación de
confrontación, porque no eres tú el que tiene que salir al ministerio, sino es que Dios ya te llamó, Jesús ya te llamó y tienes que ir al ministerio. O sea, no hay opción. Pero aquí si se están dando cuenta, una de las cosas que nos hace mirar atrás es la falta de obediencia al llamado. La falta de obediencia, que si te dicen eres cristiano tienes que ir a predicar el evangelio, ve y predica el evangelio. No necesitas un púlpito, no necesitas una iglesia. Necesitas que el reino de los cielos que mora en ti sea llevado al lugar que vayas con las personas que vas a hablar y será suficiente para que proclames la verdad de las buenas nuevas de salvación. Todos mis hermanos, sin excepción, tenemos la prioridad de predicar el evangelio. Todos sin excepción tenemos que ir al llamado que Jesús nos está haciendo. Y Jesús dice en Mateo 28 que todos debemos de ir a predicar el evangelio. Ahora te estoy diciendo, no es un llamado únicamente porque después hacemos responsabilidad solamente para los ministros. No, mis hermanos, es un llamado total a todo el creyente de Dios. Ahora te voy a decir, puedes decir, pero entonces mi ministerio tiene que ir por arriba de mi familia, entonces tengo que abandonar mi familia. Bueno, si te das cuenta, Jesús no abandonó las familias. Date cuenta que Jesús visitaba la casa de Pedro. Que de hecho Jesús curó o sanó a la suegra de Pedro de fiebre. Eso quiere decir que él tenía contacto con las familias, tenía contacto con María, con Marta, etc. O sea, es decir, en el ministerio es obvio que Jesús tenía atención de las familias de los que estaban siguiéndole. Ahora, una cosa es la familia y otra cosa es decir, sí voy a dedicar mi vida a Cristo y seguirle incondicionalmente, esperando que obviamente en su gracia me ayude también a llevar a mi familia a santificación y a salvación. Así que te das cuenta, la prueba de fuego no es pensar en lo que dejas, sino confiar en que Dios en su gracia se hará cargo de todo. Y en ese momento ya no podrás mirar atrás. Cuando le hicieron el cumplido al pastor M. Leon Jones, que le dijeron, es de admirarse que has dejado tu carrera como médico para ser un simple predicador de la palabra de Dios. Y él contestó, no, yo no he tenido que renunciar a nada, sino que he recibido todo de parte de Dios. Así que todos, cuando confiamos en Cristo, confiamos en su llamado, confiamos en su salvación, confiamos en su ministerio, confiamos en su palabra, hemos recibido todo de parte de Dios. 4. No puedes poner atención adelante. Si estás mirando hacia atrás, no puedes ver arriba donde está Cristo. Colosenses 3, versículo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque no habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Porque habéis ¿qué? Muerto. Mis hermanos, estamos declarados muertos. ¿Para qué estamos declarados muertos? Estamos declarados muertos del énfasis del mundo y de las cosas materiales. Estamos muertos y declarados para las enseñanzas del mundo. Estamos declarados muertos al no obedecer a Dios. No, mis hermanos, tenemos que ser claros. Estamos siendo declarados muertos cuando dejamos las obras y las enseñanzas del mundo. Y estamos siendo declarados vivos cuando Dios viene a nosotros y nosotros tenemos un respeto total hacia Él. El temor de Dios, mis hermanos, no es otra cosa más que la reverencia total que tenemos que hacer a la soberanía de Dios. Si no tienes una reverencia total y un temor de Dios, te digo una cosa,
estás declarado vivo, pero para el mundo, y muerto para Dios. Así que si miramos al mundo y regresamos una vez que fuimos llamados, si miramos a nuestra persona y regresamos cuando hemos sido llamados, y estoy diciendo no al ministerio, ¿de acuerdo? Llamados a la salvación. Estamos muertos al mundo, pero vivos, vivificados en Dios. Así que el nacido de nuevo está muerto al pecado porque su dominio ha sido roto. Está ceñido a la cruz del Calvario por Cristo. Está en la operación de la gracia y está en la perfección de la glorificación que se obtiene a través del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo entonces es capaz de despreciar las cosas terrenales y obviamente desear las celestiales. Si empezamos a desear las terrenales, probablemente quiere decir que estamos mirando atrás a perdición y a muerte. Ahora déjame decirte que la fe de nosotros todavía es mucho más grande porque en el presente no conocemos a Cristo físicamente. Ellos sí lo conocieron. Pero nuestro consuelo está en que en fe recibimos a Cristo y que le vamos a ver no solamente en nuestra habitación espiritual, sino físicamente en su segunda venida o en los cielos. Habrá una reunión celestial entre usted y Cristo. Habrá una reunión celestial entre el Padre y usted y conocerá toda la divinidad de Dios. Mis hermanos, tenemos una cita en las bodas del Cordero. Mis hermanos, tenemos una cita en la Nueva Jerusalén. Mis hermanos, tenemos una nueva cita para conocer a Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Tenemos una cita para conocer a los redimidos, mis hermanos. Pero solamente esa cita la puedes tener si tu vida está escondida en Cristo. Porque ahí se manifestará la gloria total en ti. La gloria que Él deposita en ti. Estamos esperando esa dicha, mis hermanos. Para esto entonces te quiero platicar que yo creo que nadie de nosotros queremos regresar a la contaminación, al mal, a las cenizas, al olor desagradable, a la muerte, especialmente al engaño personal o a mi propio engaño. La pregunta es muy sencilla. Conociendo todo, no debemos de poner ahora nuestra mirada, no solamente física, sino también espiritual, por encima de este mundo y tratar de buscar las citas celestiales que tenemos. No podemos seguir poniendo la mirada en el pecado, en la maldad. Hace unos días jugó un equipo que se llama, le dicen los Diablos, creo que le dicen los Santos, y dice, y triunfó la maldad. Exactamente, nosotros sabemos que en este mundo material, la maldad va a triunfar. Y vamos a tener persecución, y vamos a tener muchos problemas. Pero dice que llegada la revancha, cuando lleguemos al mundo celestial, la maldad va a recibir su justo juicio. Y la misericordia de Dios se va a extender en su gracia a todos los que creyeron. La vida eterna se va a extender en su gracia a todos los que creyeron. Y el castigo eterno se va a extender a los que no creyeron. El gran peligro, por todo lo que hemos estado leyendo ahorita, es rechazar el llamado, no tener obediencia, no ser incondicionales a Cristo, no tener la capacidad de buscar su gracia, su misericordia, y especialmente el lamentarnos de no estar conviviendo conforme el mundo nos lo pide. Muchos hemos tenido que dejar reuniones familiares por el tipo de música que se toca, por el tipo de vestido que se da. Y no porque somos religiosos, sino porque guardamos la palabra de Dios. Esta parte únicamente se las voy a agregar
para que no se quede incompleto el tema, pero obviamente pudiéramos predicar otras 2 horas más de estas 3 soluciones que vamos a ver, pero únicamente las vamos a tocar de manera general. Como yo les digo, vamos a rasparle un poquito nomás. Le voy a decir soluciones bíblicas para no mirar atrás. Y la primera solución bíblica es: olvida tus credenciales. Filipenses 3, versículo 4 al 7 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y muchos ya de ustedes han estudiado esto y saben que las palabras originales pueden dar el sentido que las he considerado como basura. La persona que se aferra a sus credenciales, entonces es por sus credenciales. Pero la persona que se aferra a Cristo es por Cristo, por la gracia y su misericordia de Él. Vuelvo a repetir, no voy a profundizar sobre estos temas. Entonces, nomás decir rápidamente: si eres abogado, gracias a que Dios te dio la inteligencia. Si eres médico, gracias a que Dios te dio las habilidades. Si eres presidente, porque Dios quiso que tú dirigieras esa nación. Si eres una persona común haciendo un trabajo común, es porque Dios ha decidido que ese debe de ser. Y aunque son tus credenciales y sea el mejor mecánico o no sé, lo que tú quieras decirme, aún así, la gracia de Dios se ha derramado en ti para que hagas un buen trabajo. Así que no es malo saber quién eres. Lo malo es olvidar dónde estás ubicado conforme a Cristo. Ahora, tú puedes olvidar a Cristo y decir: yo soy doctor y yo soy el que curo. Peligroso. Estás regresando al mundo. Pero puedes decir: yo soy doctor y soy el instrumento de Dios y Dios es el que cura. Así que vamos a ver el otro. 2, olvidar lo que dejaste. Olvidar lo que dejaste. Muchos de nosotros, especialmente que tenemos la experiencia de vivir en Estados Unidos, dejamos muchas cosas en México o quizás en nuestras familias de origen, ¿verdad? En los diferentes países: Guatemala, Salvador, Nicaragua, etcétera, ¿no? Venezuela, Brasil, y cuánta gente más ha dejado su lugar por venir a este mundo llamado Estados Unidos. Pero si se da cuenta, la gente viene porque quiere tener mejores cosas, ¿cierto? Ahora, le doy una buena noticia. A usted y a mí nos ha llamado Dios para tener una ciudadanía celestial. Nos ha dado lo mejor. Así que mirar a mi país o mirar lo que tengo en este país definitivamente no me hace un ciudadano celestial. Vea lo que dice Filipenses 3 más adelante, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Mi meta en dónde está allá? No en mis premios, no en mis credenciales, no en lo que yo era, sino olvidándome de todo eso. Tengo que acordarme que ahora soy embajador. Tengo que acordarme que soy un hijo de Dios, que soy amigo de Cristo y que tengo que pedirle a Cristo que a través de su Espíritu Santo no me haga volver atrás. Termino con el 3, dejar la práctica del pecado. 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que el Espíritu Santo nos va a dar convicción de pecado. Así que si el pecado mora en nosotros, es una convicción de que estamos mirando ¿a dónde? Atrás.
Si el maligno nos está tocando, es una condición de que estamos mirando atrás. Pero especialmente si queremos seguir en la vida de la contaminación y la malicia, es porque estamos totalmente mirando atrás. Así que déjame concluir con estas palabras. Tenemos la plena seguridad de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados por medio de Cristo. No queremos regresar a ellos porque ya han sido olvidados, pero sí queremos obedecer a Dios en su gracia para continuar siendo ciudadanos y embajadores del cielo, porque tenemos una cita celestial en las bodas del Cordero, en la Nueva Jerusalén. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que vamos a poder contemplar el rostro de Cristo. Así que si somos creyentes, la palabra de Dios dice: no seas curioso y voltees a ver al mundo. No te justifiques diciendo que hay ciertas cosas que tienes que arreglar. No te justifiques diciendo: no puedo hacer un servicio a Dios por mi familia. No te justifiques diciendo que no puedes ser incondicional a Cristo porque tienes un trabajo. No creas que eres alguien porque tienes credenciales. La palabra de Dios dice: si ya fuiste llamado, olvídate que eres ciudadano del mundo. Ya no estás contaminado, ya no hueles, ya no estás echado a perder, ya no eres tóxico, ya no eres venenoso, sino que tienes que ser luz al mundo en cada lugar que te presentes. Así que cada uno de ustedes, mis hermanos, por la gracia de Dios que fueron llamados, deben ser luz al mundo, deben ser sal a la tierra. Pero ¿saben qué es lo más importante? Obedientes al supremo llamamiento, que es el llevar las buenas nuevas de salvación a todos. Y te lo voy a decir y repetir lo que dije hace rato. No importa si eres ministro o no. Si tú eres ciudadano del cielo y obedeces a Cristo, tienes una obligación de hacer lo que Cristo te ha mandado hacer. Que Dios nos dé claridad para que podamos ser y para que podamos llevar, y voy a decir, para que podamos ser verdaderos creyentes de Cristo, en donde el Espíritu Santo mora en nosotros. Y empecé diciendo: y que el reino de los cielos sea llevado a cualquier lugar en el que nosotros nos podamos presentar. Dios te bendiga grandemente y que no mires atrás, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Especialmente, ten cuidado contigo, con el mundo, con la maldad, con Satanás, con tu curiosidad, con tu desobediencia. Y ¿por qué no? Por tu amor incondicional a los que están en el mundo y que tú creas que esa es la forma realmente de salvarlos. Dios es el que salva. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios es el que los trae a su llamado. No podemos meternos al fuego por aquellos que Dios no ha llamado. Pero sí podemos llevar las palabras para que sean tocados y sus almas sean convertidas conforme el plan divino de Dios se ha dado. Sé guerrero celestial. Sé ciudadano del cielo. No te quedes en lo que no eres. Piensa en lo que sí eres de acuerdo a la divinidad de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Es difícil, como humanos, romper con todas las cosas que se nos han enseñado. Especialmente el dejar lo que somos, porque creemos que somos algo. Pero en ti lo somos todos, Señor. Queremos ir a ese supremo llamamiento, terminar la carrera, estar en la fe y que tú nos mandes llamar para tomar esos galardones, para tomar esas coronas. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos miras con amor. Y gracias por el consejo de que no regresemos a lo que nosotros no entendemos, que puede dañarnos. Si tú dices que no miremos atrás,
En obediencia tenemos que buscar todo lo que tú tienes adelante y cuál es el supremo llamamiento que realmente nos estás dando para que podamos servirte. Señor, te pido por el ministerio de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Te pido, Padre Celestial, para que tú los guíes, para que les des herramientas, para que los instruyas, pero especialmente, Señor, te pido para que les des de nuevo poder y que el Espíritu Santo esté en ellos, para que el reino de los cielos siga avanzando, aún en la oscuridad y la maldad, porque sabemos que podemos ser luz a las naciones, sal en la tierra, pero especialmente podemos ser servidores tuyos. Gracias, Padre Celestial, por ese privilegio. Esperamos tener una reunión contigo. Que sea pronto, Padre Celestial, ya sea en tu segunda venida o cuando tú abras tu juicio y te podamos ver cara a cara. Gracias por ese privilegio también. Amén, amén y amén.